A ver. Sí tengo exámenes pasados de link. Por ejemplo, este es el examen que yo di en su momento, que es del 2015, 2016. Pero aquí, yo ayer revisando vi que se utiliza estructura repetitiva sí o sí y nada más. No se necesita otra clase. Después, hay veces que aparece así, el código casi medio hecho, ¿ya? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es completar con algunas cosas. A veces solo se pone una variable, a veces, no sé, se te pide que pongas los parámetros, incluso hasta los nombres te pide que pongas, ¿no? Este tipo de cositas igual, unir los conceptos, ¿no? Que eso se puede hacer en Moodle por si acaso. Este es otro problema de desarrollo. Ah, no, aquí está uno, aquí te da un problema, ¿ya? Te explica todo el problema y aquí ya está el código hecho. Lo único que tienes que hacer es ordenar, ¿no? Ponerle, a ver, vamos a, seguro no. Ordenar, ¿no? Aquí están las instrucciones, la estructura de un método y tú solo tienes que ordenar. Ese tipo de cosas a veces entra. Después este es un problema que tenías que resolver. Este es el del basurero, que ayer me pidieron que lo resuelva. Para mí, mm, este es uno de los ejercicios más simples que ha dado el INGE desde que soy auxiliar, ¿ya? Porque aquí solo se utilizaba condicionales e interacción entre objetos. Imagínense cómo va a ser su examen hoy día, si esto me parecía sencillo. O sea, de hecho, puede que haya un ejercicio que tenga un enunciado súper largo, ¿no? No sé si lo han chequeado, pero aquí te da todo un contexto, como les había dicho. Es toda una historia, toda una problemática que podría pasar en la vida real. Entonces, esto hay que resolver con un programa. Pero si no va a haber interacción entre objetos, por ejemplo, en este programa tenía que haber dos clases. Y obviamente las dos clases tenían que comunicarse, interacción entre objetos. Entonces, no tendría que entrar un ejercicio similar a este en realidad. Después hay este tipo de cositas, de lo mismo que el examen que les mostré, que es básicamente como si estuvieras uniendo los conceptos, ¿no? Aquí tú le haces clic y te hace una listita de a qué palabra le pertenece este concepto, básicamente, que se pueden repetir, ¿no? Ese tipo de cositas, conceptos, otro ejercicio más corto. A ver, espérenme. A ver, vamos a ver si aquí hay alguna que no hay interacción de objetos y estructura repetitiva. Se tiene un mundo ficticio para un personaje ficticio. El personaje esto mata a uno. Él vive en el mundo rectangular donde puede existir un obstáculo. No, toma uno no puede atravesar los obstáculos, debe evitarlos. El mundo, pero esperen. Ah, no, este es del examen final. Porque aquí ya está hablando de matrices. Este es del primer parcial. Este es del segundo parcial, al parecer. Examen final. Primer parcial. Todos los siguientes métodos en una clase. Si el num1 es 3 y el num2 es 7, realiza la ejecución y determina el resultado de cada llamada. Básicamente aquí, este es del primer parcial del anterior semestre, igual un ejercicio. Te está diciendo, te está dando estos métodos y te está diciendo qué pasa si la variable num1, espérenme, sí, qué pasa si el parámetro num1 es 3 y el num2 es 7. Entonces aquí te dice, ¿no? Realiza la ejecución y determina el resultado de cada llamada. Y te dice invocar misterio num1 con 9. Entonces lo único que tendríamos que hacer esto es ejecutarlo, ¿no? No. ¿Quieren que lo resolvamos esto, muchachos? Está sencillo ese. Tal vez sale uno de esos, pero no es muy complejo. Yo creo que se va a entrar si podemos resolver el parcial de ejemplo que está en... podemos resolver el parcial de ejemplo que está en Moodle. A ver, no sabía eso.
Ya. A ver, vamos a ver este. Conceptos. A ver, por si acaso, chequéenlo esto. ¿No? Representa una porción del estado de un objeto variable. ¿Cierto? De esto hemos hablado, que es el estado, conjunto de variables con valor. Y solo representa una porción, una variable. Objeto que puede almacenar muchos objetos, colección. Esto no, nada que ver. Ah, pero esto no es de primer parcial. Este concepto se avanza en segundo parcial por si acaso. Este sí se avanza desde el primero. Comportamiento de un objeto, método. Declara de forma repetitiva una instrucción, iteración, pero esto tampoco no han visto por si acaso. Iteración no han visto. Define el comportamiento y atributos para instancias de un objeto, de objetos simples, clase. Ese sí puede entrar, si es que entra. Define el conjunto de valores que una variable puede tomar, tipo, ¿no? Hemos hablado de los tipos de variables. Es un conjunto de valores que puede tener una variable, tipo. Define una categoría de individuos con características y comportamiento, clase también. Ejecuta un bloque de instrucciones de forma repetitiva, iteración, pero esto no va a entrar porque no hemos visto estructuras iterativas. Define objetos e instancias, clase. No todas van a entrar, si es que entra este tipo de ejercicios. Ah, quería ver el ejercicio de Moodle, a ver. Entrar en mi otra cuenta. A ver, no se me ocurre entonces un examen. Es que lo que pasa es que tengo ejercicios, pero no son de la materia, pero tal vez, ya que no va a entrar interacción entre objetos y solo condicionales, tengo ejercicios de solo condicionales, tal vez eso podríamos hacer. Pero primero quiero ver los de Moodle. Ah, este es el que está en Moodle. A ver, chequearemos. Este está regalado. A ver. ¿Dónde está, muchachos? Para que lo chequee. Y parcial ejemplo. Ejemplo, dice, ¿no? Ah, yo puedo hacer un intento. Este es el examen de primer parcial. Es del semestre de 1-2, 1-2020. Es una idea de grado de dificultad y tipo de preguntas. Sin embargo, apa- pueden aparecer preguntas Auxi, distintas. Dime. se colgó su pantalla. Uy, perdón. Esperen. Ahora sí. A ver, intentaron resolver. Comenzar intento. Ah, aquí está lo que les dije. Son los ejercicios. El del basurero. Literal es el examen del anterior semestre. Del primer parcial del anterior semestre. Se puede ver, ¿no, muchachos? Eso me olvidó preguntarles. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Estoy en los exámenes. Auxi, una pregunta, disculpe. Dime. Cuando dice anoten sus métodos, ¿es igual si se refiere al constructor? Es decir, ¿el constructor es un método? No, no es un método. Tendrían que solo tal cual los métodos. Constructor no se considera un método por si acaso, muchacho. Está bien, Auxi. Nada. Se puede ver mi pantalla, ¿no, muchachos? Estoy ahorita en el examen. Uy, mi internet está una pena. Aquí que dice, se quiere obtener un modelo que permita abstraer un libro
para fines de administración de una librería. En este contexto, los libros tienen título, autor, precio de compra, precio de venta, género. Para obtener los datos de un libro es necesario consultar con la información que se tiene registrada. En este sentido ya se tiene un esqueleto que modela parcialmente la clase libro. Parcialmente. Tu tarea es completar el modelo. Cuidado, no implementar. Esto está diciendo que no tienen que, claro, implementar tal cual los métodos, por así decirse, sino más bien identificar las características de la clase. Eso igual está en el video de ayer, pero Sí, los ¿no? 3 ejercicios están en el video de ayer. No es solo el del libro lo que has mandado ayer, sino esto, todo el examen este. Sí, ahí está. Donde aquí solo hay que poner las palabras que faltan y nada más. No hay que implementar ni nada. Sí, Auxi, en ese caso, te dice que pongas, por ejemplo, vamos a poner en el video decía private, 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 ¿no? Ajá. Pero luego dice justifica y el por qué sería. A ver. Lo que pasa es que todavía no han avanzado, pero... A ver, pero igual les voy a decir por qué. Esto es private, ¿no? Lo que pasa es que a estas cosas, a este private, se les llama modificadores de acceso, ¿ya? Private, public, también es un modificador de acceso. Hay 3 tipos de modificadores de acceso. Está el public, el private y el protected, ¿ya? Solo que el protected no lo vamos a chequear, porque para eso tienen que saber herencia. Solo vamos a ver el public y el private. Cuando tú dices public a una variable, o perdón, a un atributo, a una clase o a un método, por ejemplo, public, eso significa que cualquier cosa que esté fuera de esta clase puede verlo, ¿ok? Ahorita tengo aquí mi BlueJ. Por ejemplo, aquí tomando en cuenta lo del... Ah, no, este es del carro basurero. Esta es la resolución del carro basurero, por si acaso. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si ahorita yo me creo un carro basurero y ahorita veo y tiene estos métodos, ¿no? Cargar, entregar, get basura, entregada. Entonces, los métodos me aparecen porque están públicos, ¿ya? Pero si a uno yo le pongo privado, private, y lo compilo y vuelvo a crear el carro basurero, ya no me aparece el método que está privado. Cargar ya no me aparece. ¿Ya? Estoy menos un método. Entonces, los modificadores de acceso sirven para eso, para mostrar o ocultar información de la clase. ¿Ya? Entonces, si es público, lo puedo ver. ¿Ya? Los métodos que están públicos puedo verlos. ¿Y por qué los atributos son privados? Porque esta es información, los atributos, es información que solo debería poder utilizar la misma clase. ¿Ya? ¿Se puede poner público? Se puede. De hecho, no sé si te va a mostrar aquí, a ver. A ver, vamos a ver si nos va a mostrar. No nos muestra. Aquí no se nota. Pero, por ejemplo, administración. Por ejemplo, aquí estoy recibiendo un carro basurero. Y si uno de los atributos del carro basurero está público, yo puedo hacer esto. Carro. Vamos a hacer esto. Un system.out.print. Se congeló la pantalla. Qué hueva. Ya, denme un ratito. Qué macana. Tener esto una pena. Ya, a ver. Les comparto, les comparto. Ya, ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya.
Entonces, cuando yo pongo un atributo de una clase pública, yo puedo hacer esto. Si aquí yo estoy utilizando un objeto de ese tipo, entonces voy a decir carro, punto, puedo acceder directamente a ese atributo, que es capacidad. Y se puede. Si yo compilo, me tendría que crear una administración. Tendría que crear un carro basurero. Y si yo vengo aquí, administración, y llamo ese método donde estoy llamando al atributo, le voy a dar el carro. Si se dan cuenta, puedo acceder a la información del carro. El carro tiene, ¿qué estoy imprimiendo? Capacidad. ¿Y cuánto es la capacidad del carro? Spec 0. ¿Ya? Entonces yo puedo acceder directamente a esa información si los atributos fueran públicos. Pero es malísimo ponerlos públicos, es una mala práctica. De hecho, si ustedes ponen pública a algún atributo que tiene algún objeto que se creen ustedes en su examen, les va a poner mal. Siempre tienen que ser privados. ¿Por qué? Porque esta información solo debería ser capaz de utilizarlo el mismo carro basurero en este caso. La misma clase donde están estos atributos. Entonces es privado por eso. ¿Ya? Y como no son públicos, ¿cómo obtenemos el valor de estos atributos en otra clase? Gracias a los get y a los get básicamente. Son los métodos de acceso. Entonces los get son los que te ayudan a acceder a esta información. Sin los get no puedes obtener esa información desde otra clase. ¿Ya? Entonces aquí en vez de poner carro capacidad tendría que hacer carro.get capacidad. Ya el método. Si se han dado cuenta hace rato, estaba sin paréntesis, ¿no? Porque a lo que estoy llamando no es el método, es el atributo. ¿Ya? Pero básicamente se pone privado en los atributos porque esta información no puede ser revelada hacia afuera y solo tiene que utilizar esta misma clase. O sea, es solo privada para ella. Y se pone público al constructor, por ejemplo, porque el constructor para crear un objeto de esta clase tiene que ser pública para cualquier usuario u otra clase que necesite crearla, ¿ya? Para que sea pública, ¿no? Para que se pueda construir objetos de esta clase. Los métodos son públicos porque, bueno, son métodos que son como acciones que otros van a poder invocar de esta clase, que necesitan invocar, que va a ser necesario. ¿Se puede poner los métodos privados? Se puede. Eso ya no es mala práctica, ¿ya? Los métodos pueden ser públicos o privados. Una pregunta. Dime. ¿Por qué en la clase pública el encargar es basuras y esa partecita? Porque no entiendo. ¿En qué parte? Le dice basura más Google basura, eso es porque es más igual. ¿En qué línea? 34. ¿34? Esta es la 34. Pero no hay nada. Es 24, sí, lo que estás haciendo. ¿Perdón? Perdón, 24 es Auxi. 24. Esto. O sea, ¿no sabes por qué he puesto esta instrucción? ¿O eso quieres que te explique? Sí, Auxi. La línea 24 es el más, porque eso. Por si acaso, ya. Por si acaso esto es igual que hacer esto. A ver, lo voy a poner. Basura va a ser igual a basura más cant basura. Es lo mismo que hacer esto. ¿Ya? O sea, llegaría a ser lo mismo. Si esto lo borro y lo dejo como está aquí. Es lo mismo, ¿ya? Y básicamente estoy haciendo esto porque este método es el cargar basura, ¿no es cierto? Al camión basurero. Aquí le digo qué cantidad de basura voy a aumentar. Entonces lo que estoy haciendo es, este es un atributo, ¿no es cierto?
Entonces le voy a sumar a la basura que ya tiene más la nueva cantidad que estoy aumentando, porque un basurero puede recoger varias veces basura, ¿no? Entonces, si ya tenía basura antes, supongamos que ya tenía 100 de basura, entonces al hacer esto estoy aumentando a esos 100 la cantidad de basura, la nueva cantidad de basura básicamente, ¿no? Entonces por eso es una suma simplemente. Solo que hace rato hay una forma abreviada de hacer esto que es como la que estaba hace rato. Así. Así se puede hacer que se sume automáticamente a esto. Si está así, está mal. ¿Ya? Si solo le pones que solo le haces la asignación, está mal. ¿Por qué? Porque si hace rato, antes, si digamos es la segunda vez que va a cargar basura, entonces si tenía 100, por ejemplo, y yo solo hago esto y le quiero aumentar 50, entonces la basura solo se va a actualizar 50. No le va a añadir a los 100 que ya estaban antes. Entonces basura quedaría con 50 y está mal, ¿no? Porque si ya tenía 100 y le quiero aumentar 50, ¿cuánto sería? 150. Entonces tengo que añadirle, no le tengo que modificar. Entonces lo que tendría que hacer es básicamente esto. La basura más la nueva cantidad de basura. Y esto se hace igual a esto. Es lo mismo, básicamente. Pueden usar cualquiera de los dos. No hay problema. Esto o esto. Bueno, básicamente eso. ¿Qué está explicando? Ah, ya, de los modificadores de acceso. Pero ya, realmente ya les expliqué, ¿no? O sea, privado es cuando tú quieres que la clase se quede algo solo para él. Público es para que otras clases o incluso el mismo usuario como nosotros podamos llamar a estos métodos, ¿no? O llamar a los atributos, ¿ya? Pero los atributos siempre son privados porque esta es información que solo maneja la clase. El constructor siempre es público, no puede ser privado, porque el constructor tiene que estar disponible para crear objetos de esta clase. Si fuera privado no estaría. A ver, haremos la prueba. Private. Esto compilamos. Ahí está. Y de hecho aquí me está saliendo un error porque dice que capacidad es privado. Tienen acceso privado en el carro basurero, entonces no puedo llamar a este atributo. Esto lo vamos a borrar. ¿Y si pongo get, sí se podría? Si pones get, claro, para eso existen los gets, ¿no? Para que puedas acceder a esa información. Para eso existe. Aquí, en el otro caso, y aquí ya puedes utilizar get como aquí, ¿no? Ya estoy utilizando get basura, get cantidad de basura entregada. Estoy básicamente llamando esos métodos. Ahora, ahorita, por ejemplo, el constructor lo he puesto privado del carro basurero. No me sale, ¿no es cierto?, para crear un objeto. Porque gracias al constructor se puede crear objetos. Y si el constructor va a ser privado, entonces no lo puedo crear el objeto. Entonces sí o sí siempre tiene que ser público. Básicamente. Y por eso. Y los métodos pueden ser privados o públicos, dependiendo. Si va a haber un método que solo se va a usar dentro de la misma clase, solo es necesaria para utilizarse dentro de la misma clase, entonces es mejor que sea privado. Si es un método que se necesita llamar desde afuera, desde aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando me creo un carro basurero, si es necesario que se pueda llamar desde aquí o desde otra clase, entonces tiene que ser público. Es que a veces hay métodos que solo sirven para la misma clase, porque sirven para llamarse desde otra clase y ya. No es necesario que el usuario lo llame. Por ejemplo, no sé, ahorita aquí lo que podríamos hacer es crearnos un método public boolean verificar tarjeta. Y este método lo que va a hacer es devolverte verdad o falso si hay una tarjeta o no hay una tarjeta dentro. Ah, no, pues no estoy en el cajero. Pero lo puedo abrir. No tengo que abrirlo desde aquí. Cajero. Por ejemplo, en cajero automático, ¿no? Que es el ejercicio que hemos estado viendo. Por ejemplo, yo voy a crear un método que sé que estaba haciendo hace rato, que me va a devolver verdad o falso para verificar si existe o no existe una tarjeta dentro del cajero. Entonces voy a crear un boolean res
Y listo. Y voy a preguntar si la tarjeta que está dentro del cajero es distinto de nulo. Entonces, significa que hay una tarjeta, entonces tengo que devolver res va a ser igual a true, básicamente. Y si no, el resultado va a ser falso, ¿no? Porque significa, si es null, significa que no hay tarjeta. ¿Ya? Y este método, voy a utilizarlo. Aquí tengo que devolver. Return res. Y este método puedo utilizarlo en los demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí habíamos hecho algo similar, ¿no? Pero aquí en vez de preguntar dentro de esta condicional, vamos a llamar al método. O sea, verificar tarjeta. Listo. Entonces, este método me va a devolver verdad o falso. Y aquí se lo va a colocar. Si hay tarjeta, va a poner verdad. Si no, falso. Y lo mismo podría utilizar en otros métodos. Pero este método solo quiero utilizarlo dentro de esta clase. Entonces, no es necesario que sea público. No necesito que el usuario lo vea. Porque, ¿para qué le va a servir ese método al usuario? Al usuario no le interesa verificar si está la tarjeta o no, porque él sabe que ha metido la tarjeta o sabe que todavía no ha metido la tarjeta. Entonces lo puse privado. Y si se dan cuenta, aquí no me sale ese método. No lo puedo ver, porque es privado. Si lo pongo público, ahí recién se va a ver. Vamos a ver. Verificar tarjeta, aquí está, ¿no? Pero en este caso no es necesario, porque yo sé que este método solo lo voy a utilizar dentro de la misma clase y que nunca se va a utilizar fuera de esta clase. Entonces es privado. Esos son los modificadores de acceso, muchachos. No sé si han avanzado eso con el Inge. Si no han avanzado esto con el Inge, entonces no va a entrar. ¿Ok? Pero por si acaso, porque como dice su compañero en el examen, preguntaba eso. Del anterior semestre, ¿no? Pero esta vez no hemos llegado al mismo. No hemos llegado a lo mismo. Entonces aquí es los atributos privados. Aquí no hay constructor, por ejemplo. No hay constructor, son métodos directamente. Los métodos normalmente son públicos. Si no han avanzado lo que les acabo de explicar con el Inge, entonces los métodos van a ser públicos. ¿Ok? El video que ayer les pasé es donde todo el examen de anterior semestre lo resolví. Esos tres ejercicios los resolví. Módulo y división son lo mismo, ¿no? No. No es lo mismo hacer... aquí, digamos. Por si acaso no tiene sentido lo que voy a hacer ya. No es lo mismo hacer 10 dividido entre 2 que 10 módulo de 2. Por si acaso. No es lo mismo. Y eso lo podemos ver aquí. Donde se hacen nuestras pruebitas, ¿no? 10 dividido entre 2, 5. 10 módulo de 2, 0. ¿Por qué da 0? Porque el módulo básicamente lo que te da es el resto de la división. ¿Qué es el resto? No se los explico. El resto es, cuando haces división a mano, haces una resta, ¿no es cierto? Haces resta y resta y resta y resta. El resto es básicamente lo que sobra, ¿no? El resultado de esas restas. Entonces, 10 dividido entre 2 da 5. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. Si hacemos, digamos, 10 módulo de 3, 1. ¿Por qué? Porque sería 10 dividido entre 3 a 3. 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. ¿No es cierto? Esa resta de la división, su resultado es el módulo, básicamente. No es lo mismo. O sea, los dos hacen lo mismo, hacen una división, solo que uno te da el resultado de la división y el otro te da el resto de la división.
Se usa final. ¿En qué situación se usa final? ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el cajero automático. Cajero automático. ¿Qué podríamos poner? Ya. Por ejemplo, los cajeros automáticos o la tarjeta. Le hago algo a la tarjeta, a ver. Usuario saldo PIN. Normalmente las tarjetas tienen un código ya. Un código que tú no lo puedes ver, ni tampoco necesitas saber ese código. El que necesitas saber es el banco, ¿ya? Es un número y este código o identificador, le vamos a llamar, sirve para tal cual, para identificar las tarjetas, ¿no? Para que en el mundo no haya dos tarjetas iguales, ¿ok? Para que haya distintas, cada tarjeta sea única, ¿ya? Entonces tiene un identificador, como un ID, básicamente. Entonces ese ID, como es único y no debería haber repetidos, no se debería poder modificarlo, ¿ya? Por más de que tú le crees un set, no se debería poder modificarlo. Entonces, para que una variable no se pueda modificarla, se le pone final, ¿ya? Se le pone final, porque yo sé que esto nunca va a cambiar, ¿ya? Y normalmente, aparte de eso, a los atributos que son final, se los declara directamente aquí. Por ejemplo, el código va a ser, es un int, ¿no? 1111. Normalmente se hace eso, ¿ya? Pero también se puede hacer en el constructor, creo. A ver. Aunque no se va a poder. Identificador va a ser igual a 0. No sé, creo que no se puede. A ver. Compilamos. Tarjeta, vamos a crear una nueva tarjeta. Se puede. Pero, a ver, vamos a ver qué valor tiene su identificador. 0. Ahí está bien. Si le pongo 100. Ya. Se puede crear en el constructor, pero lo que normalmente se ve es que se lo inicialice aquí mismo, donde lo estás declarando, ¿ya? Solo a los final, pero son básicamente como crear constantes. ¿Qué es una constante? Es un valor que nunca va a cambiar, como pi, por ejemplo. Pi es 3,14 y toda la vida va a ser 3,14. Entonces, si yo me quiero crear una variable que va a representar pi, le pongo pi 3,14. Y esto nunca va a cambiar. Si yo después aquí en el, no sé, me creo un método, public void modificar. Y aquí dentro de modificar quiero decir que pi va a ser igual a 10. No se va a poder. Vamos a ver si me compila. Me sale error. ¿Qué error me sale? No se puede asignar un valor a la variable pi porque es final. No se puede asignar. Es final, eso significa que nunca se va a cambiar. Y aquí me sale error igual porque esto es un... Si es pi va a ser un double. Ahora sí. Compilamos. Igual no sería error. Esto ya no existe, lo borramos. Compilamos y aquí, ¿no? Entonces me dice que un final no le puedes cambiar de valor. Es una constante, básicamente. Eso es final. ¿Se puede crear una clase sin constructor? Sí se puede. Se puede crear una clase sin constructor. Y de hecho, se puede crear un objeto de la clase sin constructor. Por ejemplo, si yo le quito a cajero automático su constructor, se va a poder crear. Ya. Compilamos, no me sale ningún error. Bueno, aquí sí. Auxi, Dime. ¿es necesario inicializar en el constructor? Sí. Sí, por lo menos un valor por defecto. Si después tú sabes que lo vas a cambiar, sí, por lo menos una variable, un valor por defecto le tienes que dar. Si es que tienes atributos, ¿no? Si no tienes atributos, no lo dejas vacío el constructor.
A ver, cajero automático. Miren, me deja crear. Y no tengo constructor. Está comentado. Si quieren lo borro igual. Me deja crear. ¿Ya? Pero es muy mala práctica que no tenga constructor. ¿Ya? Por más de que puede que haya clases que no tengan atributos, ya hemos visto eso. Lo dejan vacío. Se crean el constructor, pero lo dejan vacío. ¿Ya? Lo correcto siempre. Bueno, eso es lo que dice el link. Voy a explicar un poco sobre llamada a métodos de otra clase, ¿ya? Aunque no lo van a utilizar según lo que me han dicho, pero les puedo explicar por si acaso. Este es el cajero automático que ya lo estábamos viendo, pero ayer en la clase extra he estado un poquito más desarrollándolo, ¿ya? Vamos a implementar este método que nos falta. Cambiar PIN, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que cambiar el PIN de la tarjeta, tal cual. Entonces, yo voy a modificar ese PIN. Y como les dije, el atributo PIN es privado. No puedo acceder directamente a él. Por eso existe el setPIN, donde yo le puedo dar un PIN y se va a modificar. Entonces yo tengo que llamar ese método desde el cajero automático, porque el cajero automático es el que cambia el PIN, ¿ya? Entonces yo tengo que decir a la tarjeta que está dentro del cajero, ¿no es cierto? Se llama tarjeta, ¿verdad? Se llama tarjeta. Como es un objeto de tipo tarjeta y las cosas de tipo tarjeta, los objetos de tipo tarjeta tienen todos estos métodos, significa que yo puedo llamar a uno de esos métodos, en este caso setPIN, para modificar el PIN, ¿ya? Entonces vengo aquí a tarjeta, le digo, ok, a esta tarjeta le quiero modificar el PIN. ¿Cómo hago? Tengo que llamar a su método setPIN. Entonces para hacer eso se pone punto y después el nombre del método, setPIN, ¿no? Y pongo tal cual el nombre del método y paréntesis obviamente. Solo que el método setPIN te pide un parámetro, el nuevo PIN, ¿ya? Entonces yo tengo que mandarle ese parámetro. Por lo tanto aquí al cambiar el PIN también tengo que pedirle al usuario un PIN nuevo PIN. Y este nuevo PIN que me va a dar el usuario le voy a mandar a este método setPIN del objeto tarjeta como parámetro, ¿no? Porque me pide. Por eso incluso ya me estaba saliendo error. ¿No es cierto? Aquí me dice, método setPIN en la clase tarjeta no puede ser aplicado con los tipos dados. Requiere un int, me dice. Requiere un int y no lo estoy enviando. Y no se encontró ningún argumento. Entonces le tengo que enviar. Porque yo al crear este método he definido que me tiene que recibir un PIN. Y ya está. Así se llama a un método de otra clase. Y esto va a funcionar. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Consejos para su examen. Hagan primero lo más corto. Ah, no, pues depende. ¿En los exámenes se puede volver atrás? Ah, sí se puede. Al parecer sí se puede. Aquí también, ¿no? Puedes saltar de pregunta en pregunta. Entonces, si pueden ver todas las preguntas, o sea, pueden retroceder en las páginas. Entonces, lo que les aconsejo es ver cuáles son las más fáciles y hacer de la más fácil a la más difícil. ¿Ya? Porque esto, por ejemplo, como les menciono, leer todo esto y entenderlo te puede tardar 1 hora, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hay ejercicios mucho más simples como el anterior, por ejemplo. Esto es re fácil, ¿no? Es muy fácil hacer esto. Hay que hacer lo que haría una computadora. El último también es súper fácil. Entonces, los más fáciles primero y al último lo dejan el más difícil. Aunque el más difícil vale más, eso es verdad. Pero por lo menos asegura puntos, porque puede que con el difícil te quedes toda la clase y no termines, ¿no? O esté mal después de todo, porque es muy difícil. Entonces, lo que les recomiendo primero los más cortos para asegurar puntos y ya después hacen el difícil lo que pueden. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Si pueden, tengan el BlueJ abierto
Sería lo mejor para que hagan pruebas. No se olviden de esto, del CodePath, este cuadradito. Aquí puedes hacer instrucciones de prueba, ¿no? Aquí te puedes declarar variables, y utilizar esas variables, var más 10, 15. Puedes hacer pruebitas aquí de pedazos de código, o incluso pueden crearse una propia clase y hacer pruebas ahí también, ¿no? Tengan abierto el BlueJ. No copien, muchachos, no copien. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Ya? No copien, porque es fácil darse cuenta cuando copien. No va a haber Meet. Y es raro que no haya Meet en un examen, ¿no ve? Eso es porque el INGE, bueno, es que es muy fácil saber cuando copian. Es muy fácil. En código es muy fácil. Por más de que le cambien el nombre de las variables, digamos, si ustedes están copiando de su amigo y su amigo le ha puesto n a esta variable y ustedes le ponen m, igual es evidente que han copiado. ¿Ya? Por más de que cambien el orden, por más de que cambien el nombre de los métodos, es fácil darse cuenta, muchachos. Es por eso que el INGE no se preocupa de crear un Meet, porque no necesita. Si se van a copiar, es evidente cuando se han copiado. ¿Ya? Entonces no copien, hagan lo que puedan sin copiar. ¿Qué más? Por si acaso, si el INGE detecta que se han copiado, es chao materia, por si acaso. Es chao materia. O sea, directamente han reprobado la materia. Eso ha pasado el anterior semestre, por si acaso, así que tengan cuidado. Si les cacha, están chao. Creo que había una preguntita. ¿Cómo se entregaba el problema del basurero? Todo el código abajo y sus partes en sus partes en cada inciso. En el del basurero, aquí te da incisos, ¿no? Te dice hasta tal. Entonces aquí incluso te lo vuelve a escribir. ¿Qué es lo que tienes que poner aquí abajo? Entonces, por ejemplo, identifica nombres de las clases. Carro. Pueden hacer esto. Clases, dos puntos. Carro, basurero, coma, administración. Después pueden poner atributos. Aquí lo que podrían hacer es, pueden hacer, no sé, si quieren le pueden poner public, class, carro, basurero, ¿no? Si quieren pueden hacer eso y aquí crear los atributos, digamos, ¿no? Si quieren. O sea, aquí podría ser, ¿no? Su private, int, basura, ¿no? Punto y coma, private, boolean, basura entregada. Otra forma, así, ¿no? Escriben sus atributos. Otra forma sería solo poner el nombre de la clase, ¿no? O sea, lo que se les ocurra, básicamente. Eso ahorita me estoy inventando. No es porque el INGE hace así. Pero la cosa es que se vea esto, ¿no? Identificar nombre de clases, atributos y sus métodos. Otra cosa que podrían hacer es crear tal cual las clases, ponerle los atributos, ponerle los métodos, sin implementarlos, ¿no? O sea, por si acaso las clases también siempre son públicas. Carro, basurero, ¿no? Y aquí pones un atributo, digamos, private int, basura. No ponen el constructor porque no les está pidiendo nada del constructor. Directamente ponen sus métodos. Public, void, digamos, entregar basura, digamos. Le ponen así y si necesita método, parámetros le ponen, aunque no te está especificando, ¿no? Solo dicen nombre de las clases. Entonces ni siquiera es necesario los parámetros, solo que pongan nombres. Bueno, la cosa es que se vea, ¿no? Lo que le está pidiendo. Pueden hacer de varias maneras. Aquí igual, si te dice implementar una función, bueno, aquí solo le pones el nombre de la función, ¿ya? O sea, solo la función. Public, para la función registrar. Registrar sería creo que era un string, no me acuerdo. Registrar, ¿no?
registrar y aquí te recibía un carro basurero. Y aquí carro, ¿no? Y aquí ya sí hay que implementar el método. Aquí hay que poner las instrucciones del método, ¿ya? Pero solo el método, no te he dicho toda la clase, por si acaso. Aquí lo mismo. Seguro no entra llamadas, como el Inge Leti hace el examen, siempre hace con interacciones. Eso igual, no sé, pues eso... Bueno, si el Inge les ha hecho esta mañana que no va a entrar interacción, entonces más fácil, pero no estoy seguro. Sería muy fácil realmente. Veremos. Creo que alguien levantó la mano. Pregúntenme nomás, muchachos, si quieren hablar, hablen nomás. Mientras yo leo. El más difícil, ¿cuántos puntos vale? Este valía 70, 90, este es 100 puntos. 26, 5, 9, no, algo está mal. Ah, ya, no, es que es que creo que no es al 100%. Es que su examen tiene solo un porcentaje de la nota total de la materia, ¿no es cierto? No vale el 100% de la nota, entonces aquí ya está calculado para el porcentaje exactamente. Uy, mi internet está una... ¿Pueden ver mi pantalla, no, muchachos, todavía? Mi internet creo que esto se puso mal. ¿Cuánto sería? Puntúa como 26, o sea, este ejercicio vale 26. Este vale solo 5, hasta ahí sería 31. Y este vale 9, 40. Está evaluado sobre 40 puntos, por ejemplo, este examen. Sobre 40 puntos, eso vale el 40% de su nota. El examen vale el 40% de su nota, seguro les ha dicho el Inge. Los otros 60 es de prácticas, evaluaciones periódicas, ¿no? Entonces aquí está evaluando solo sobre 40. ¿No? Aquí pueden ver cuánto vale cada ejercicio. Y normalmente el que vale más es el más largo, ¿no? Y aquí te dice qué porcentaje, cada inciso, qué porcentaje de estos 26 vale, ¿no? Entonces tendría que sacar el 35% de 26. ¿Cuánto será? Vale este inciso nada más, ¿no? Una trampa, el Inge dijo 0 para los dos. Puede pasar que por alguna razón detecte plagio, aunque no haya hecho copiar a nadie. Sí, puede que... Lo que pasa es que no es que el Inge te dice a la primera plagio, ¿ya? Porque puede que haya la coincidencia de que dos personas hayan resuelto similar, ¿ya? Lo que hace el Inge, lo que he visto que hacen, por lo menos la Leti lo que hace es revisa examen por examen de todos y cuando ve algo raro o piensa que ya ha visto algo similar en otro examen, lo hace a un lado, ¿ya? Lo hace a un lado y sigue con los otros exámenes. Termina de revisar todos los exámenes y todos los que los ha apartado vuelve a revisarlos, ¿ya? Para ver si existen exámenes similares o parecidos. Entonces ahí ya revisa mucho más detalle. Y ahí te va a avisar, digamos. Si al final digamos, dice que es plagio, entonces, o ve que piensa que es plagio, te va a decir, tienes 0 por copiar. Entonces tú puedes reclamar si piensas que no es así, ¿no? Puedes reclamar y tú vas a tener que ir a hablar con el Inge y ver tu examen. Y el Inge te va a decir por qué él cree que es plagio y tú tienes que decir por qué no es plagio, ¿no? Obviamente. Pero así son súper observadores. Es muy difícil tener la misma lógica, eso es verdad. Es por eso que es muy fácil darse cuenta cuando alguien copia con otra persona. No dejes vacío nada, todo cuenta. Sí, por si acaso, los ejercicios, por lo menos los más largos, los que tienes que implementar métodos, clases, hagan lo que puedan, hace valer puntos, aunque no hayas terminado, ¿ya? Aunque no esté del todo bien, van a ver qué tal tú has intentado resolver y puede que consideren algunos puntos, ¿no? Por más de que no hayas terminado, así que sí, hagan todo lo que puedan. Intenten no olvidarse,
para eso tienen BlueJ. Intentan hacer primero en BlueJ y después pásenlo al examen, si se puede, ¿no? Porque hay veces que configura el Inge para que no se pueda copiar y pegar. O sea, no puedes copiar BlueJ y pegarlo en el examen, ¿no? Aquí. Aunque, a ver, vamos a ver si este está habilitado. Por ejemplo, yo quiero copiar esto. Y su pantalla se congeló. Perdón. Dame un ratito. A ver. Creo que ya. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estaba? Su examen va a ser algo similar a esto, ¿no es cierto? A veces no deja pegar, ¿ya? En este caso sí me deja pegar, un método que acabo de copiar de BlueJ. Ya, a veces hay la opción en Moodle para deshabilitar esa opción de pegar. Eso con el fin de que sea más difícil copiar, por ejemplo, ¿no? Porque puede que tu amigo te pase por WhatsApp el código y tú agarres copias y pegas, ¿no es cierto? Eso es para hacerlo más difícil. Pero al parecer no, al parecer sí se va a poder pegar. Entonces, si se puede pegar, háganlo primero en BlueJ y luego compílenlo, obviamente, para ver si no se han olvidado algún punto y coma. Por ejemplo, si lo compilan, les va a salir que les falta un punto y coma, ¿no? Aquí me dice punto y coma esperado. Entonces, pueden ponerle y listo. Lo compilan y eso envían. Si compila significa que no hay ningún error de sintaxis, que no se han olvidado ninguna llave, ningún paréntesis, nada de eso, ¿no? Háganlo entonces primero en BlueJ y después pásenlo. El robotín del primer parcial, ni idea. La verdad, yo no tengo acceso a los exámenes del INGE. Las prácticas que hicimos, sí. Las prácticas que hicieron conmigo se suman al 25% que vale la parte de prácticas, básicamente. Se suman a eso. ¿Saben cuántas preguntas serán? No sé. 3 el anterior semestre, ¿no? Puede que sean 3 o una más o uno menos. La evaluación periódica 3 está calificada sobre 35 puntos. Ni idea, la verdad. Que yo sepa, tienen un programa para detectar si los programas son iguales. No tienen. Porque si no, sería más fácil. O, bueno, existen programas para verificar si un documento es igual a otro. ¿Ya? Con eso podemos identificar si hay dos exámenes iguales, por ejemplo, ¿no? Si hay dos códigos iguales. Pero obviamente los estudiantes no son tontos para que sean iguales dos exámenes, entonces le cambian de variables, le cambian de nombres a los métodos, le ponen una separación más a cuando haces la asignación, por ejemplo, o cuando haces el if, dentro de los paréntesis le ponen un espacio más, ¿no es cierto? Ese tipo de programas no va a servir, pero por eso se toman el lujo los Inges de revisar uno por uno. Se toman la molestia y por eso tardan mucho en revisar a veces igual. Mm, mm, mm. Pero sería interesante hacer un programa. De hecho, tengo un amigo que creo que quería hacer eso de tesis. Un programa o de proyecto de grado. Un programa que tú le des los exámenes y te diga quiénes han copiado. Y tomando en cuenta no solo que sean iguales, ¿no? Tomando en cuenta si le han cambiado de variables a los nombres a las variables, si han cambiado de orden, si han cambiado el nombre de los métodos, ¿no? Aún así, ese programa debería encontrar, ¿no? Si está copiado o no, tomando en cuenta eso. Bien difícil es hacer eso, por si acaso. Son fotos y no se puede pegar a BlueJ. ¿Podrían compartir el grupo de Telegram, el código de ejercicio de carro basurero? Ya, pero por si acaso está también la resolución, pero ya se los voy a pasar. ¿Cuántas prácticas hicimos? Solo 2 conmigo. De hecho, ayer las pude revisar en la noche después de la clase extra. Me hicieron recuerdo que no había revisado y los revisé ya, por si acaso. Casi todos tienen 100, así que no se preocupen. Mis prácticas han sido muy sencillas.
A ver, les pasaré entonces este código del basurero. ¿Dónde está? A ver, un ratito los voy a dejar compartir pantalla. De que pueden utilizar códigos que ya tienen hechos de sus prácticas o de las clases del INGE o incluso estos códigos que hemos hecho conmigo pueden utilizar. O sea, pueden agarrar y copiar, ¿ya? En su examen. Pero es muy difícil, es casi imposible que necesiten tal cual el mismo método. O sea, tal vez haya un método muy similar que necesitan utilizar, pueden copiar, pegar y obviamente van a tener que modificar, ¿no? Porque no les va a pedir el mismo. Es imposible que necesiten tal cual el mismo método. Pueden copiar, pegar y modificar, eso sí pueden hacer. Pueden utilizar código que han hecho en las clases, en las prácticas, para modificarlos y usarlos, pueden hacer eso. Por si acaso, eso se puede hacer. Me acuerdo que en presencial nos dejaban llevar nuestras hojitas con código ya hecho. No habría problema de eso. No creo que me diga nada del INGE, no creo. Es imposible que ponga el mismo ejercicio. Tengo que... Ahí está. Ya les pasé. Pueden utilizar eso, pueden sacar métodos de ahí si necesitan. Pero no lo pueden dejar tal cual, ¿no? No agarren, copian y peguen tal cual y lo dejan. No, ahí sí les va a poner mala nota. Porque a pesar de que solo están copiando y pegando, no va a ser lo que les va a pedir. Es muy difícil que sea lo mismo. ¿Las prácticas son el semestre o el parcial? Sería el parcial, creo. No estoy muy seguro cómo maneja eso el link. Creo que lo que pasa es que todo ya lo tiene programado en Moodle. Todo ya lo tiene programado. Al final, el anterior semestre, ¿cómo le hizo? Creo que toda la nota se acumulaba para todo, o sea, para toda la nota del semestre. Porque al final sería lo mismo. Si se suma al parcial o al semestre. Si solo fuera por parciales, al final, para tener tu nota de semestre, tienes que volver a hacer un promedio de los parciales, que al final sería lo mismo, básicamente. Hija de eso vamos a charlar después ya, si no han enviado sus prácticas o las han enviado mal. Eso tengo que hablar con el INGE. Normalmente el INGE habilita otra vez todas las prácticas para que puedan subirlas, pero todavía no he hecho eso. Entonces yo tampoco puedo hacer. Pero el anterior semestre hizo eso, por ejemplo. Habilitó las prácticas a los que les faltaba nota para que envíen las que les faltaba. Entonces podían enviar, pero todavía no, creo que no ha hecho eso. Entonces tendríamos que esperar a eso, ¿ya? Y prepararlo por si acaso, por si pasa eso. Yo creo que sí, pero vamos a ver con el INGE. Voy a hablar. Ya, si hay algunos que se han, bueno, si había prácticas antes y hay alumnos que se han inscrito después, es lo más probable de que vuelva a abrir las prácticas. Y por lo tanto yo también. ¿Ya? Entonces van a poder enviar sus prácticas. Estén haciéndolas. Voy a hablar con el INGE, no quiero hacerlo así por así. Y yo creo que sí, el anterior semestre hizo eso. Habilitó otra vez todas las prácticas para que puedan subir. Voy a hablar con el INGE. ¿Qué más, muchachos? Falta poco para su examen. ¿Qué más estoy olvidando decirles? Bueno, sí, va a haber preguntas de conceptos. Va a ser más fácil, ¿no? Porque como no hay Meet, no hay manera de que les controlen.
¿verdad? Eso de unir, de seleccionar la palabra correcta, pueden revisarlo. No hay manera de que se dé cuenta de que lo están o no revisando. Lo que sí vale más y lo que no van a poder copiar es imposible es el ejercicio largo. Ahí es donde no van a poder hacer copia. Es evidente cuando hay copia. El final es accesible. ¿El examen final te refieres? Sí. ¿Saben qué, muchachos? Si digamos creen que les va a ir mal este examen, o sea, si les va mal por último, no se preocupen tanto ya. Al parecer su examen solo vale el 40% de la nota. ¿Ya? Tienen prácticas que son sencillas las prácticas. Han visto mi tipo de prácticas. Básicamente era copiar y pegar lo que hemos hecho en clases conmigo. Las prácticas les ayuda harto. Las evaluaciones también les ayuda harto. O sea, la nota del examen parcial no es todo. Es menos de la mitad de la nota. ¿Ya? Entonces, si por último no les va a ir bien este parcial, no se preocupen. Pero tampoco se relajen. Estudien para el segundo parcial. Practiquen para el segundo parcial. ¿Ya? Porque tienen chance todavía. El final, por ejemplo. El final, si por último no aprueban en parciales, ¿no? Si el promedio de su primer parcial y segundo parcial no es de aprobación, tienen el final. Y el final es un poquito más sencillo. O sea, hay problemas, de eso no les voy a mentir. Hay ejercicios que se tienen que resolver, pero son más cortos, más entendibles y tardas menos tiempo en hacerlos. ¿Ya? Es un poquito más fácil el final, a lo que yo recuerdo de las veces que he revisado el final, los ejercicios. ¿Ya? Pero tampoco se confíen en ir hasta el final, ¿no es cierto? Intenten que con el segundo parcial, si se puede, aprueben, ¿no? Rájense para el segundo parcial. Y por último, si con el segundo parcial no aprueban también, pero se rajan, van a estudiar bien para el final. Y el final, como les digo, es un poquito más sencillo. Y si aprueban el final, aprueban la materia. El final ya no se promedia con nada. La nota que saques en el final se reemplaza a toda la nota que hayas hecho durante el semestre. O sea, básicamente es como que el INGE olvidara todo. Y te da un examen y te dice, ¿apruebas el examen? Apruebas la nota o la materia. Y te pone, de nota de la materia, te pone la nota que te has sacado en el examen. Eso es lo que me ha pasado a mí en mi primer semestre, en intro. Yo estaba con el Costas. Me tiré mi primer parcial. Mi segundo parcial, bueno, pensé que me había tirado mi primer parcial. Pensé que me había tirado mi segundo parcial porque en los exámenes sí me tiré. Pero tenía prácticas y eso me ayudó un montón y ni cuenta me di. Entonces, tenía nota de 51 así en el primer parcial. En el segundo parcial tenía nota de 56, creo. Entonces aprobaba. El promedio me da más de 50. Pero yo no sabía eso. Entonces, yo pensando que me había tirado, fui al final. Y en el final, mi auxiliar me dijo, has aprobado, no sé qué haces aquí. Entonces yo ya me relajé, pero igual di el examen final, ya que estaba ahí. Di el examen final. Como había estudiado tanto para el final, me saqué 100. Y la nota que sale en mi Cardex de intro a la progres es 100. Has reemplazado toda la nota de mi semestre, el examen final. Entonces, todavía tienen esa chance ustedes. ¿Ok? Entonces, no es como que si hoy día se tiran chao materia, no. Lo único que no tienen que hacer es copiarse. Si se copian, ahí sí va a ser chao materia. Después, la segunda instancia, la segunda instancia es muy similar al final, básicamente. La segunda instancia es, sí, similar. Es el mismo nivel de dificultad, podría decir. Pero ahí si apruebas, si digamos apruebas con 100 segunda instancia, en tu Cardex, no vas a aparecer con 100, vas a aparecer con 51. ¿No? Cual sea que sea tu nota, si es de aprobación, te va a poner que has aprobado con 51. Si te tiras, te tiras. Básicamente. Entonces, segunda instancia ya es la última opción, ¿no? Básicamente. Si no apruebas ni con el parcial ni con el final, tienes una opción más, que es la segunda instancia. Que igual, si apruebas ese examen, apruebas toda la materia, pero con 51, sin importar qué nota te hayas sacado. Si te has sacado 100, igual te pones 51 en el Cardex. Y si te tiras, te tiras. Ahí ya no hay de otra. No puedes presentar tareas, ya no puedes decirle, me he olvidado darle una práctica, no se puede. Ya no se puede llegar a eso.
De hecho, ya si estás en el final ya no le puedes reclamar nada durante el semestre. Porque realmente el final ya es como si hubiera terminado el semestre. Ya todo lo que has hecho durante el semestre ya no importa. Lo único que importa en ese rato es tu final. En base a eso está tu nota. ¿Qué más? Antes de irnos, ya falta poco. Nada, muchachos, intenten no estresarse, no ponerse ansiosos. Lean con calma. Han visto el examen que del anterior semestre es larguísimo. Es larguísimo, pero a pesar de eso, yo les he dicho que es fácil, ¿no? Es porque tienen que leer con calma. Hay mucho. Otro consejo que les puedo dar, otro tip. En los problemas largos, a los Inges les encanta poner información extra, o sea, además, que no interesa para resolver el problema. O sea, por ejemplo, se los leo un poquito porque ya no estoy compartiendo. O sea, los primeros dos párrafos del examen, del basurero, los primeros dos párrafos, nada que ver con el problema, o sea, no te sirven de nada. Solo son para poner el contexto. En los últimos 2 años, y principalmente durante la época de la pandemia, Cochabamba se ha visto envuelta en un problema de contaminación. ¿Eso de qué te sirve? De nada. Y así es todos esos dos párrafos. Así información eh, interesante y ya, nada más. O sea, hay que también intenten identificar esa información que no sirve de nada. Así para cuando vuelvan a leer, si es que no han entendido, ya no le tomen mucho enfoque a ese párrafo, básicamente, sino a los párrafos que realmente importan. Mucho texto, exacto. Siempre hacen eso, sí, es verdad. En todos los exámenes hacen eso. Es que te dan un contexto, pues, te dan un contexto, una historia. Básicamente hay párrafos donde solo te están describiendo cuál es el contexto, ¿no? Como este te está contando que en Cochabamba la contaminación es alta y a veces el basurero de Caracara lo bloquean los padres de familia por tal motivo, pero toda esa información es para meterte en el contexto nada más. No te sirve para programar esa información. La información que te servía era que te decía el camión basurero a veces entra, a veces no. Tiene una capacidad de basura. Después, ¿qué más había de información relevante ahí? La administración siempre registra si un basurero ha podido o no ha podido botar la basura. Si no ha podido, entonces tiene que contar cuánta basura no se ha podido. Si ha podido, si el camión basurero ha podido dejar la basura, entonces también tiene que contar cuánta basura se ha podido recaudar, ¿no? O se ha podido almacenar. Entonces, esa información sí es importante para programar, ¿no? Porque eso te ayuda a tomar decisiones. Eso, muchachos. Pero de todas maneras, como les he dicho, intenten hacer al último el ejercicio largo, ¿ya? Déjenlo para el último. Así resuelven los más fáciles, se ganan puntos, ¿no es cierto? De los fáciles y ya hacen lo que pueden del largo. Y algo valdrá, ¿no? Si han entendido y comienzan a hacer algo y por más de que no les alcance el tiempo, algo valdrá, ¿no? No es que el Inge no es de los que a esto no corre en la computadora, no sirve cero, no, no es así. Él ve intenta entender lo que estabas haciendo, entonces considera. Eso, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? 10 minutos tienen. ¿Otras consultas antes de irnos? Por si acaso, la siguiente clase conmigo vamos a resolver el examen que les va a dar hoy el Inge. ¿Ya? Eh, eh, eh. Yo, como estoy matriculado en el Moodle, puedo hacer un intento de examen. Entonces voy a entrar al examen y le voy a sacar fotos para que lo resolvamos conmigo la siguiente semana. Para que tenga los ejercicios, ¿no? Pero, por si acaso, muchachos, igual sáquenle ustedes fotitos a sus enunciados, porque lo que hace a veces el INGE es de que crea exámenes diferentes. O sea, algunos ejercicios son distintos, ¿ya? Cambian en algo. Entonces, capaz a mí me toca evidentemente solo me va a tocar un tipo de examen. ¿Qué pasa si hay dos tipos de examen? Entonces yo no voy a poder saber cuál era el otro tipo de examen y no voy a poder resolverlo. ¿Ya? Entonces igual saquen el screen por si acaso y ya veremos si ha habido varios tipos de exámenes la próxima semana, la siguiente clase que tengamos, ¿ya? Sáquenle fotitos entonces, por si acaso. Yo igual lo voy a sacar. ¿Qué más? ¿Nada más, muchachos?
ya, pues, si no hay nada más, tómense estos 10 minutos para relajarse antes del examen. Y nada, sería todo. Suerte, muchachos. No se olviden sacarle foto a sus ejercicios para que lo resolvamos la siguiente semana. Y nada más. Si les va mal, ya saben, no es el fin del mundo. Es normal que te tiemblen la mano. A mí me da migraña cuando me preocupo mucho por un examen. Y la migraña es brutal. Ya, muchachos. Exacto, no es el fin del mundo, solo parece, porque como yo les conté, a mí también cuando me tiré mis exámenes de intro, casi me muero. Pensé que me tiraba de la materia. Pero no, el examen solo vale el 40% de la nota, por si acaso. Que yo sepa, no estoy seguro. Me pueden consultar si no entienden. Sí, me pueden consultar si no entienden. No les voy a decir qué hacer, evidentemente, ¿ya? Les voy a un poco orientar. Les puedo orientar, pero tampoco vengan y me digan qué dice este ejercicio. No me den la tarea de leer su ejercicio. O sea, lean y vénganme con preguntas exactas. O sea, díganme, he leído y aquí dice que tal cosa hace tal personaje, pero no entiendo justo esta parte donde dice tal cosa. Así vénganme, no me digan, ¿y me puedes explicar este ejercicio? No, o sea, tengo que hacérselo, tengo que leérselos básicamente. ¿Vale? Vénganme con preguntas concretas, ¿ya? Del cajero lo perdí. Ya ahorita voy a pasar del cajero. Pero puedes volver a descargarlo. Está en Telegram. Lo puedes volver a descargar del cajero. Ya, a ver, inténtelo descargar de nuevo. Está en Telegram. Se los voy a hacer una respuesta. Y si aún así no pueden descargarlo, me avisan por Telegram y lo vuelvo a pasar, no pasa nada. ¿Ya? Eso, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Suerte. Y ya saben, si quieren preguntarme algo, pero no les voy a decir que tienen que poner en su código ni nada. ¿Ya? Va a ser para aclarar dudas sobre los enunciados. Eso sí puedo hacer. Pero que sean con preguntas concretas, que no parezca que no hayan leído nada y me están diciendo a mí que se los lea y que se los explique qué dice, ¿no? O sea, lean y realmente cuando algo no quede claro, ahí recién me preguntan, ¿ya? Algo concreto. Eso, muchachos. Nos vemos el siguiente jueves. Ahorita vean lo del cajero, está en Telegram. Y si no pueden descargar lo del Telegram, díganme por Telegram y otra vez les voy a pasar, ¿ya? Eso, muchachos. Hablamos. Chau, chau.